Buenas tardes, colegas. La presente mesa redonda es para el estudio de un proceso de sucesión presentado a esta oficina, teniendo en cuenta que la afectada es una señora de 93 años y sus familiares consideran darle trámite a un proceso de jurisdicción voluntaria usando la interdicción como mecanismo para su defensa. El objetivo es nombrar un representante a este usuario y poder salir avante en este proceso. Presente están los doctores Jesús Guillermo Díaz Armas, Jaime Alberto Díaz Armas y David Alfonso Yepes Díaz, para que cada uno de ellos le dé sentido a las siguientes preguntas. Para tener un concepto más claro sobre lo que aquí o sobre la razón por la cual aquí nos reunimos, le hacemos la primera pregunta al doctor David Alfonso Yepes, referente a en qué consiste la interdicción judicial. Muy buenas tardes, queridos colegas. En respuesta a la pregunta que nos hizo el doctor Eduardo, la interdicción es un trámite judicial mediante el cual se busca que una persona mentalmente incapaz o que no tenga las capacidades mentales suficientes para ejercer derechos y adquirir obligaciones sea declarado interdicto por un juez. Su trámite era mediante un proceso de jurisdicción voluntaria y estaba regulado por los artículos 577 y 586 del Código General del Proceso. Este proceso de interdicción era un proceso de jurisdicción voluntaria, como ya lo había dicho, pues con esto no se buscaba resolver un litigio ni convertir ni contravertir un derecho, sino que se declarara judicialmente a una persona que no estaba en las capacidades mentales para ejercer su capacidad de ejercicio, protegiendo así su patrimonio y dignidad por si perdía su lucidez mental y evitando con esto que sus hijos o nietos malversaran sus propiedades y recursos. Con los acuerdos de apoyo se reemplazó esta interdicción. Esta clase de proceso que hoy se maneja se encuentra consagrado en el Código 586 del Código General del Proceso, y ese proceso se inicia con una demanda que debe reunir algunos requisitos legales. Bueno, teniendo en cuenta la respuesta dada por el doctor David Alfonso Yepes Díaz, que hizo un recuento breve sobre en qué consistía la interdicción judicial, le pasamos la palabra al doctor Jaime Alberto Díaz Armas para que nos dé una explicación más o menos detallada o más bien clara acerca de la declaración de la interdicción judicial, cómo se genera la interdicción judicial. Buenas tardes, queridos colegas. De acuerdo a la pregunta que hace el doctor Eduardo David Díaz Armas, me voy a limitar a hacer una aclaración sobre la declaración de interdicción judicial. Nosotros nos metemos entonces en el Código General del Proceso y vamos a ver el artículo 586, que dice que para la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta se observarán las siguientes reglas. Primero, a la demanda se acompañará un certificado de un médico psiquiatra o neurólogo sobre el estado del presunto interdicto. Segundo, no será necesario probar el interés del demandante para promover el proceso e incluso podrá promoverlo el juez de oficio. Tercero, en el auto admisorio de la demanda se ordenará emplazar en los términos y previstos en el Código a quienes se crean con derecho al ejercicio de la guarda y se ordenará el dictamen médico, neurológico o psiquiátrico sobre el estado del paciente. Cuarto, en el dictamen médico, neurológico o psiquiátrico se deberá consignar a las manifestaciones características del estado actual del paciente, la etiología, el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad, con indicación de sus consecuencias en la capacidad del paciente para administrar sus bienes y disponer de ellos. Y C, el tratamiento conveniente para procurar la mejoría del paciente. Estos son los artículos del 586, se hace más extenso, pero resumiendo en forma general, se podría decir que una declaración de interdicción judicial en sí consiste en la limitación o pérdida de la capacidad jurídica de una persona con discapacidad mental.
Esto implicaba para el interdicto no poder tomar decisiones sobre asuntos relativos a su vida personal y patrimonial. Para declaración de la interdicción, esta debe ser soportada por un certificado médico psiquiatra para corroborar la incapacidad mental absoluta de la persona y un concepto claro de un especialista en neurología con las indicaciones de la enfermedad, la causa y el pronóstico con indicaciones específicas de sus consecuencias en la capacidad de manejar sus bienes tanto personales como materiales. Asimismo, deberá contener el certificado el tratamiento que deberá llevar el paciente con el tratamiento conveniente para procura la mejoría del mismo o superar su estado de incapacidad absoluta. No obstante, estas valoraciones podrían ser cuestionadas por los jueces, situación que implicaba la realización de una nueva valoración o peritaje por parte de medicina legal. Esto último podría tomar meses e incluso años, ocasionando la prolongación del proceso por términos indeseados y hasta perjudiciales. Gracias. Bueno, ya escuchamos las dos respuestas de las dos preguntas iniciales acerca de la interdicción como tal y la declaración de la misma. Pues ahora vamos a escuchar al doctor Jesús Guillermo Díaz Armas, que él nos va a dar una explicación detallada de la extinción de la interdicción judicial en nuestro sistema jurídico colombiano. Doctor Díaz. Sí, muy buenas. Dándole oportunidad a explicar un poco sobre el fin de la interdicción en Colombia, podríamos hacernos esta pregunta. De un proceso inconveniente a un régimen incierto. La ley 1996 del 2019 eliminó la interdicción judicial. Ya un poco explicado por los compañeros, pues hablemos de la nueva normativa, pero no antes sin poder explicar nuevamente la interdicción judicial, que se trata pues de una limitación o pérdida de la capacidad jurídica de una persona con discapacidad mental. Esto implicaba que el interdicto no podía tomar decisiones sobre asuntos relativos a su vida personal y patrimonial. La nueva normativa, la nueva ley, rescata la importancia que tiene la voluntad de la persona con discapacidad en toma de sus propias decisiones. Entonces, se elimina la concepción de incapacidad en personas mayores de edad y se promueve la protección de su voluntad por medio de la concesión de ayudas que les permitan expresarla y aplicarla en forma real y acertada. En ese sentido surgen tres mecanismos que pretenden garantizar el ejercicio de la capacidad legal por parte de personas con discapacidad, a saber, los acuerdos de apoyo. Son acuerdos escritos en los que se establecen una o varias situaciones en las cuales la persona con discapacidad contará y deberá hacer uso del apoyo de una o varias personas designadas para este fin. Estas personas de apoyo tendrán la obligación de brindar todas las ayudas y adoptar todas las medidas necesarias para que la persona apoyada ejerza su capacidad legal de acuerdo a su voluntad. Este tipo de acuerdo se celebra por escritura pública ante notaría o por acta de conciliación ante un centro de conciliación. La otra sería las directivas anticipadas, documentos escritos donde una persona señala de forma anticipada decisiones sobre su futuro personal y o patrimonial. También pueden contar con la designación de una o varias personas de apoyo que se encarguen de garantizar el cumplimiento de lo establecido por el titular de los actos en la directiva anticipada. Este tipo de acuerdo se celebra por escritura pública ante notaría o por acta en un centro de conciliación. La adjudicación judicial de apoyos trata de un proceso de jurisdicción voluntaria ante un juez de familia, que puede ser promovido por el titular del acto jurídico o por un tercero en beneficio de este, siempre que se acredite que la persona titular de los actos esté completamente imposibilitada para manifestar su voluntad por cualquier medio de comunicación, y que la adjudicación de apoyo responde
a la necesidad de proteger los derechos del titular de los actos. Culminado el proceso, el juez designa a las personas de apoyo que le ayudarán al titular de los actos a tomar decisiones por su cuenta o que tomarán las decisiones de éste por beneficio suyo y actuando conforme a lo que hubiese sido su voluntad. Los mecanismos de esa normativa tienen como características comunes. Las personas de apoyo, que tienen la obligación de hacer todo lo posible por garantizar que la persona con discapacidad pueda tomar sus decisiones informadas y conscientes, que reflejen íntegramente sus deseos y voluntades. Es decir, estas personas de apoyo no tratan de influenciar ni toman las decisiones por las personas a las que apoyan. Asignar apoyos por cualquier mecanismo implica que los mismos deben ser utilizados a la hora de realizar los actos para los que fueron asignados, so pena que lo actuado se vicie de nulidad relativa. Los notarios, los conciliadores y los jueces, según el caso, deberán garantizar que las personas titulares de los actos jurídicos a las que designan o adjudican los apoyos entienden las razones, el contenido y el alcance de estos, así como sus defectos e implicaciones. Lo que se cuestiona en este caso, esta norma derogó de inmediato todas las disposiciones que trataban o se referían a la interdicción judicial, es decir, las dejó sin valor jurídico y por ende inaplicables. No obstante, se establecieron plazos entre 1 o 2 años para que las entidades correspondientes expidan los reglamentos que pongan a funcionar el nuevo sistema. Lo anterior implica, por un lado, que todas aquellas personas que se encontraban al inicio o en medio de un proceso de interdicción judicial quedaron sin la posibilidad de adelantar cualquier actuación encaminada a proteger intereses legítimos, hasta tanto no se encuentren reglamentados los nuevos mecanismos. Por otro lado, las interdicciones judiciales ya declaradas dejaron de producir efectos y se tendrá que esperar por tiempo hasta 3 años para que el juez que declaró la interdicción cite a los curadores y en un nuevo proceso determine si la persona discapacitada necesita la adjudicación judicial de apoyos. Ahora bien, el objetivo más ambicioso y que a su vez consideramos el más completo tiene que ver con la regulación de las denominadas valoraciones de apoyo. La nueva ley indica que las personas con discapacidad que cursen un proceso de adjudicación judicial de apoyo deben contar con la valoración de apoyos que establezca a partir de estándares multidisciplinarios y técnicos los apoyos a adjudicar según sus necesidades específicas. Señala la norma que en el gobierno nacional expedirá los lineamientos para que instituciones públicas y privadas realicen estas valoraciones. Además, se indica que los juzgados de familia contarán con equipos interdisciplinarios que tendrán la labor de asesorar al juez frente a las valoraciones que se lleguen como prueba en los procesos. La conclusión. La Ley 1996 de 2019 pretende cambiar la forma como las personas con discapacidad pueden ejercer su capacidad legal y sus derechos, reconociendo la importancia de su voluntad en la toma de decisiones. La expedición de la nueva ley no tuvo en cuenta el impacto y efectos negativos que tendría derogar la interdicción, sin antes haber regulado los mecanismos que se introducían. Existe incertidumbre frente a la posibilidad de implementar realmente la nueva normativa, ya que la sola formación de equipos interdisciplinarios que valoren a las personas discapacitadas de una u otra forma integral implicarían grandes costos a nivel intelectual y operativo que no sabemos si el Estado puede asumir ante la gran necesidad que se presenta. Gracias. Bueno, concluidas las intervenciones de los 3 colegas, nos podemos dar cuenta, sin mayores esfuerzos, como a veces se dice, la interdicción judicial existente o inexistente, porque aún funciona, pero bajo otro nombre,
le quitaba todos los derechos civiles a las personas. O sea, anteriormente producía una restricción desproporcionada a la capacidad jurídica que se equiparaba con la muerte civil. Esto pues nos lleva a pensar que el gobierno colombiano en su sección jurídica no desamparó a las personas mayores de edad en su antiguo trámite de interdicción judicial, que ahora tiene unos apoyos muy buenos para poder defender los actos o como se llama, restricciones que se presentaban en esta clase de personas. ¿Qué sucederá con las personas que ya han sido nombradas como interdictos? Bueno, ahí sí, los jueces de familia deberán citar de oficio a las personas con sentencia de interdicción, y esto pues tenían un plazo determinado para tal fin. Entonces eso conllevaba a que cada uno de ellos tenían que entregar cuentas al juzgado de familia y a las familias que estaban haciendo esos trámites, y llegar a un feliz término para ese concepto. De esta forma, pues creo que damos por terminado las preguntas hechas a cada uno de los colegas, y pues, esperamos llegar a un buen acuerdo referente a los conceptos con la persona que nos encargó este trabajo jurídico. Muchas gracias. De esa situación.